5, versículo 20. Dice la palabra, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a leerlo. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A ver a David que tenga un momento de oración, agradeciendo al Señor por esta lectura de su palabra. Amén. Amén. Amados hermanos, estuvimos envueltos en una jornada de acción de gracias. Cada uno de nosotros participó en su hogar, en la iglesia, y tuvo un tiempo en el que agradeció a Dios por todas las cosas que Dios ha hecho en su vida. Haciendo un repaso en mi mente de cómo Dios a cada uno ha venido ayudándonos, encontramos que desde antes de ser cristianos, ya Dios venía ayudando a nuestras vidas. La palabra del Señor nos enseña que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es una evidencia muy fuerte de que Dios ha venido tratando con nosotros desde mucho antes que nosotros le conociéramos. El trato de Dios siempre es un trato al cual nosotros debemos estar agradecidos. Es el trato que en ocasiones se torna un poco difícil, un poco fuerte, pero Dios tiene maneras de tratarnos a nosotros que nosotros desconocemos. Porque según la Biblia, nosotros mismos desconocemos quiénes realmente somos. Nosotros tenemos el impulso a mirarnos por fuera. Dios mira desde el corazón. Y Dios sabe en el corazón de cada uno de nosotros lo que necesita y cómo tratarnos. Por eso las pruebas, por eso las bendiciones, las alegrías, las dificultades que Dios nos da son específicas para cada uno, porque Dios sabe la manera en que nos debe tratar. El título en esta tarde de lo que vamos a estar estudiando acá en Efesios 5:20 es precisamente eso, estar agradecidos. Porque la enseñanza que quiero que te lleves en esta tarde es que Dios persigue que tu vida sea una vida de gratitud siempre a Él. Y eso es lo que vamos a estar manejando hoy en esta predicación. Si te vas de este lugar y recuerdas esto, Efesios 5:20, dar gracias a Dios en todo tiempo por todo. Y además de eso recuerdas que Dios quiere que vivas una vida agradecida, entonces la obra de Dios está calando en tu vida. El día de acción de gracias llegó, pasó, y el día de acción de gracias nos recordó, entre otras cosas, que aunque la vida va rápido, aunque la vida es difícil, debemos tomarnos un tiempo para agradecer a Dios. Y hemos aprendido. Hoy, por ejemplo, hemos dedicado todo el servicio, todo lo que hemos cantado, a agradecer a nuestro Dios. Y de distintas formas, de distintas maneras, le hemos dicho al Señor, Señor, gracias, porque sabemos que todo lo que tenemos, todo lo que hemos vivido es por ti. Hay tres cosas que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Tres cosas importantes que nos enseña este pasaje bíblico. Tres cosas que si las incorporamos a nuestra vida, vamos a tener una vida de gratitud plena. Una vida de gratitud a Dios plena es una vida identificada totalmente con Dios. No puede haber gratitud hacia Dios si nosotros no tenemos una relación íntima con Él. Por eso, cuando la Biblia nos enseña, el apóstol Pablo, estar agradecido y den gracias, es algo que quizás algún cristiano diga, pero ¿por qué Pablo lo dice? Si eso es algo que debe ser natural en nuestras vidas. Bueno, pero es que en ocasiones perdemos de vista el trato de Dios con nosotros.
en ocasiones perdemos de vista la manera en que Dios está tratando. Y es necesario recordarnos una y otra vez que Dios quiere que vivamos en gratitud para Él. 3 cosas vamos a aprender. La primera, según este pasaje, la acción de gracia no es cosa de una temporada, sino es algo que debe ser una constante en nuestra vida. La Biblia dice, dando, ¿cuántas veces gracias a Dios? Siempre. Y la palabra que usa la Biblia para decir dando siempre gracias es una palabra muy interesante. Es una palabra que traducida del idioma original significa que la acción de gracias que brota de tu corazón abarca no solamente todos los acontecimientos de tu vida, sino que además abarca todo el tiempo en el que estás viviendo. Acción de gracia, como decía, no es cuestión de una temporada. La palabra de Dios en Colosenses dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, sed agradecidos. Acción de gracias, gracias a Dios, rendición delante de Dios, no es cuestión de una temporada. No es porque se está acabando el año, no es porque Estados Unidos tiene una celebración donde comparten un pavo, no. Acción de gracia debe ser una constante en nuestra vida, dando siempre gracias a Dios, porque es un privilegio contar con un Dios que encamine nuestras vidas. Cuando nosotros estamos dando gracias a Dios por todo y todo el tiempo, eso significa que nosotros estamos en comunión con Dios todo el tiempo. Porque miren, hay muchas cosas que pasan en nuestra vida que desde nuestra naturaleza carnal no brota la acción de gracia. Hay cosas que nos suceden que nosotros las agradecemos después que las comprendemos. Antes nos parecen una desgracia. Nos parecen algo difícil o algo complicado por lo que estamos pasando. Sin embargo, después de haberse terminado la prueba, después de haberse terminado la situación, después de haber entendido el trato de Dios conmigo, entonces en esa comprensión es que surge la gratitud desde mi corazón. Pero el desafío de la Biblia es que la gratitud esté presente aún cuando no entiendo lo que está pasando conmigo. Aún cuando veo que las cosas no andan bien, que las cosas no están pasando como yo quiero, que lo planificado no es lo que me está sucediendo. En medio de todo eso, alaba y da gracias a Dios. Porque Dios está cuidándote, Dios está protegiéndote, Dios está llevándote de la mano. Y eso es siempre, en todo tiempo. Y esa comprensión solo la vamos a adquirir cuando tenemos una relación estrecha con Dios. Acción de gracia no es algo que tú te tienes que proponer. Es algo que nace en tu vida, es algo que brota de tu corazón, es algo que no es solamente una temporada. Así que, a partir de hoy, vigila bien los asuntos de tu vida y en cada momento darle gracias a Dios. ¿Se te acaban las fuerzas? Darle gracias a Dios. Eso significa que Dios va a tomar el control de tu vida. ¿Se te acabaron las esperanzas? Darle gracias a Dios. Dios tiene nuevas esperanzas para ti. ¿Se te acabó, no comprendiste lo que está pasando en tu vida? Glorifica a Dios. Darle gracias. Dios va a resolver todos esos eventos. La acción de gracias es algo que la Biblia propone para que nosotros lo hagamos a Dios. Dios debe recibir nuestra respuesta de gracia y de adoración. Los creyentes todos debemos dejar a un lado cualquier tipo de dureza de nuestro corazón y humillarnos delante de Dios porque es un mandato de Él. Por lo tanto, no podemos ser ingratos porque de esa manera entraríamos en el pecado y viviríamos pecaminosamente. Debemos vivir en todo momento agradecido a nuestro Dios. Lo segundo que queremos aprender, y aparece también en el texto, la gratitud
no solamente no es asunto de una temporada. La gratitud es asunto de convicción, no asunto de situación. Muchas veces el único y mayor acto de adoración que usted puede recordar es el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Pero quiero que se tome un minuto y piense de cuántas cosas usted está disfrutando todos los días. Y usted va a ver que no solamente el sacrificio de Jesús en la cruz es un motivo para dar gracias a Dios, sino también todo lo que Dios diariamente hace por nosotros. ¿Disfrutas de tus hijos? Dale gracias a Dios. ¿Cuántas familias pierden a sus hijos en una guerra, en una delincuencia, en una situación? Dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios no es cuestión de situación. No es cuestión de que si ahora me va bien, agradezco a Dios. Si mañana me va mal, me pierdo de la iglesia y no sé nada de Dios. Dar gracias a Dios no significa que tú tienes que resolver todos los problemas de tu vida para que cuando te vaya bien, entonces te presentes delante de Dios y le agradezcas. Dar gracias a Dios significa vivir por convicciones bíblicas, sabiendo que yéndote bien o yéndote mal, Dios va a tratar en tu vida de que las cosas redunden para el mejor bien. Dar gracias a Dios no solamente es un motivo para llevarlo delante de Dios como parte de una oración rutinaria. Dar gracias a Dios es algo muy especial que tiene que pasar todos los días en nosotros. Dar gracias a Dios es algo muy importante. Es el fruto de un corazón agradecido, no solamente por conocer a Jesús, sino también por todo lo que Jesús hace diariamente en ese corazón. Por eso, hermanos, dos cosas importantes a la hora de pensar en la acción de gracia. Primero, no es cosa de una temporada. No es que nos ponemos románticos y nos ponemos acaramelados porque llega la Navidad. No, no es cuestión de temporada. Debemos dar gracias a Dios en todo momento. No es asunto de una situación. No es porque a mí me va bien, le doy gracias a Dios. No, dar gracias a Dios significa agradecer la presencia y permanencia de Dios en mi vida, aunque las circunstancias sean adversas. ¿Saben por qué? Porque miren, el Dios que nosotros tenemos puede transformar y cambiar las circunstancias en cualquier momento. Las circunstancias están en su mano. Ahora, las convicciones son las cosas que Él nos compartió a nosotros. ¿Y por qué vamos a vivir? ¿Por las circunstancias? Si nosotros vivimos por las circunstancias, el diablo se va a aprovechar. Y mientras más difícil sea la vida, más me voy a alejar de Dios. Porque la vida no va a ser fácil. Acá en la Biblia no encuentro un pasaje donde dice, aceptaste a Jesús, ahora todo va a ser una maravilla. Ahora todo te va a salir bien, ahora tú vas a hacer... No, el canto que nosotros cantamos ahorita, que dice, soy más que vencedor, que soy un vencedor, y tremenda maravilla, sí, pero dice, en Jesucristo. ¿Y la victoria de Jesucristo cuál fue? La cruz. Así que la victoria de Cristo, ¿cuál fue? El sufrimiento. Si soy más que un vencedor, ¿qué es lo que voy a hacer? Más que sufrido. No hay que vaya a pensar que vamos a salir de aquí cantando y bailando. Soy más que un vencedor porque me va... No. El sacrificio de Jesús fue su victoria. La victoria de Jesús sobre el pecado, sobre la muerte, ¿dónde se fraguó? En la cruz. A través del sufrimiento, a través de cargar en Él el pecado de todos nosotros. Cuando nosotros estamos declarando que somos más que vencedores en Jesús, estamos declarando que parte de ese sufrimiento nosotros lo vamos a experimentar. La Biblia recoge palabras textuales de Jesús que dice, confiad, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, que las palabras de Jesús son palabras de aliento, pero no para cambiar las circunstancias, sino para mantener la convicción. Dios no dice, yo voy a cambiar estas circunstancias de tu vida para que tus convicciones no se quiebren. No. Dios dice, te voy a meter en esas circunstancias para que tus convicciones se pongan duras. El martes estábamos
predicando y enseñando en la casa de oración y de estudio. Y hay un pasaje en Deuteronomio que dice que Dios había tomado a Israel y lo había llevado al desierto. ¿Para qué? Para probar a Israel, para conocer lo que había en su corazón. Pero si lees ese pasaje en el español, te parece a ti que el texto significa que Dios llevó a Israel porque Dios no sabía lo que había en el corazón de Israel. Y no es así, no es real. En el hebreo significa que Dios llevó a Israel al desierto para que Israel entendiera y supiera lo que había en su corazón. Para que Israel supiera dónde estaba su fe. Para que Israel, puesta a prueba su fe, se agarrara de Dios. Dios sabía cuáles eran las circunstancias. Dios sabía todas las cosas. Israel no sabía. Muchas veces nosotros decimos, somos cristianos, amamos a Dios, pero ante circunstancias negativas, ¿qué nos sucede? Se cierran nuestras bocas, nos alabamos a nuestro Dios, nos damos acciones de gracia, nos ausentamos de la vida cristiana, dejamos a Dios a un lado y decimos, ya cuando resuelva todas las cosas, voy a regresar. ¿Y qué es lo que va a suceder? Nunca va a regresar. Porque no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra manera de pensar, no es nuestra capacidad, es por la relación con nuestro Dios. Y fíjense el texto, dice, dando siempre gracias. ¿Por qué? Por todo al Dios y Padre. Ahí Pablo no dice, den algunas veces acciones de gracia por algunas cosas buenas que le suceden. No, Pablo estuvo prisionero y les voy a decir algo. La postura que dicen los estudiosos de las Biblias, en la que ponían a los esclavos, fíjense, no es los golpes que le dieron, nada más que la manera en que los amarraban en un cepo. Nada más eso. Nada más eso te deshabilita completamente. Porque eso te da un clase de dolor de columna. Y te da un clase de dolor de todos los huesos por la postura incómoda donde te amarran y te dan horas. Que cuando tú salgas de ahí tienes que ir directo a buscar el disability porque ahí no se puede trabajar más. Ya no hay columna, no hay nada. Pero sin embargo, Pablo no solamente estaba ahí, Pablo estaba ahí entendiendo que las circunstancias eran duras, pero las convicciones permanecían intactas. ¿Y qué decidió hacer? Decidió que era tiempo de ¿qué? De alabar a Dios. Y comenzó a cantar y comenzó a alabar al Señor. Y empezó a dar gracias aún cuando las cosas no pintaban nada bien. Nada bien. Por eso acá en Efesios el apóstol Pablo dice, den gracias siempre a Dios por todo. Y eso es lo que estamos aprendiendo hoy. Dos cosas importantes que yo quiero que nos llevemos en la mente. Dios quiere que nosotros vivamos una vida de gratitud. Pero la vida de gratitud no tiene que ver con la temporada, es para todo el año. La vida de gratitud no es cosa de situación, no es para cuando te vaya bien, es todo el tiempo, es cosa de convicción. Y por último, Dios quiere que nosotros le demos gracias, porque lo contrario es pecado. Lo contrario es pecado. La ingratitud es la esencia de un corazón no regenerado. Es un pecado en la Escritura. Dice la Biblia en Romanos 1:21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Si vamos a Romanos, nos vamos a encontrar con el cuadro más desfavorable que la Biblia presenta en el Nuevo Testamento de la condición humana. Hay 2 o 3 cuadros desfavorables en el Nuevo Testamento que hablan acerca de la condición humana. Pero Romanos es uno que va duro. Es uno que habla de que los hombres se prostituyeron acostándose con hombres, las mujeres con mujeres, que la gente cambió la adoración del Dios vivo por las creaciones. Es algo horrible.
Y en medio de ese cuadro desfavorable y terrible, miren lo que Pablo dice en el versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Ni le dieron gracias. ¿Saben qué? Que cuando yo estaba estudiando todo este tema de la acción de gracias, porque mucha gente estudia por qué el pavo, bueno, todo eso tiene que ver con la historia de los Estados Unidos, pero nosotros los cristianos lo que queremos es darle la gloria y dar gracias a Dios. Pero yo cuando estaba estudiando este tema me alarmé profundamente, porque este tema habla, son frases sencillas, pero de gran magnitud. Dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y esa frase aparece en uno de los cuadros más desfavorables que la Biblia pinta del género humano, lo cual indica que cuando no tienes un corazón agradecido a Dios, cuando no quieres entregarte a Él, cuando no te rindes a Él, cuando no dejas que Él obre en tu vida, cuando no quieres obedecerlo, es porque realmente no hay salvación en tu vida. Realmente no ha habido evangelio en tu corazón. Estás en una de las condiciones más terribles que el hombre puede estar, desagradecido delante de Dios. Por eso cuando leí eso dije, wow, cuán importante es tomar un momento para agradecer a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y fíjense cómo sigue el corazón de esos que no dieron gracias. Dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de tinieblas. Se envanecieron en la mente y se llenaron de tinieblas en el corazón. ¿Por qué? Porque no le dieron gracias a Dios. Hermano, en esta tarde quiero que te lleves esta verdad para tu hogar, para que la medites esta semana. Dios quiere que vivas una vida de gratitud. Dios quiere escuchar tus acciones de gracias. Dios te ha mandado a agradecerle y la acción de gracia a Dios. Miren, una de las cosas que me preocupa es que cuando estamos en una iglesia y decimos, vamos a alabar, todos alaban, pero decimos, vamos a dar gracias a Dios. Y hay un silencio sepulcral. Nadie quiere dar gracias a Dios. Y yo me pregunto, ¿será porque tenemos pena o porque no nos acordamos cuántas cosas Dios hace en nosotros? Hermanos, rescatemos esa bendición de decir, Señor, te doy gracias, porque además cuando agradeces a Dios, te estás colocando en la postura correcta de una criatura, adorando ¿a quién? Al Creador. ¿No me estarás mirando el diente a mí? Una criatura glorificando ¿a quién? Al Creador. ¿Por qué razón? Porque el Creador merece la adoración. 3 cosas importantes en esta tarde. Acción de gracia no tiene que ver con la temporada. En enero damos gracias a Dios. En junio agradecemos a Dios. En diciembre damos gracias a Dios. Segundo, acción de gracia no es asunto de una situación en tu vida. Es por las convicciones que Dios ha puesto en tu vida. Y tercero, acción de gracia es un mandato. Es un mandato para todos aquellos que tienen una relación íntima con Jesús. Quizás en esta hora lo más provechoso sería esto, preguntar, ¿alguien en esta tarde quiere dar gracias a Dios por algo que Dios ha hecho en su vida? ¿Alguien puede levantar la mano y decir, Señor, te doy gracias? ¿Isabel? Ajá. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Algún otro hermano que quiera dar gracias? Doy.
Gloria a Dios. Hay que dar gracias a Dios, hermano. Gloria al Señor. ¿Algún otro hermano quiera, usted, hermanita, quiere dar gracias a Dios? Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Algún otro hermano? Ariel. Gloria a Dios. Porque no es por las circunstancias. ¿Por qué cosa es? Por las convicciones. ¿Algún otro hermano que quiera dar gracias a Dios? ¿Alguien más? Usted. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Pongámonos en pie, hermanos. Osmani, ¿le quieres dar gracias a Dios? Amén, gloria al Señor. Pongámonos en pie, hermanos, y sellemos este momento diciendo, Señor, te damos gracias. Hemos comprendido que agradecerte es una gran bendición. Es un privilegio. Agradecerte no tiene que ver con la temporada, no tiene que ver con la situación que me rodea, tiene que ver con mis convicciones y tiene que ver mucho con la relación que tengo contigo. Vamos a orar y vamos a dar gracias a nuestro Dios. Voy a pedirle a Fernando que él venga acá. Fernando, ven, ayúdanos a dar gracias a nuestro Dios. Guíanos ahí en la oración y después vamos a alabar a nuestro Dios para terminar nuestro tiempo. Oremos. Amén. El Señor les bendiga.